Hola, hola, buenas tardes. Ya son tardes. Otra vez, pues bienvenidos a este martes en donde estamos con las conferencias en emociones que transforman vidas. Yo soy Leti Vázquez y cada martes que tú me acompañes vas a descubrir que las emociones se encuentran en distintas áreas de la vida. Me estarán acompañando todos los martes profesionales de diversas áreas a las 12 del día y a las 8 de la noche para hablar de las emociones desde su punto de vista profesional. Hoy nos acompaña Paula Pérez. Ella es licenciada en Derecho, es perito traductor del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y dirás, ¿por qué invitó a una licenciada en Derecho? Pues te voy a contar un poquito de la historia de cómo conocí a esta maravillosa mujer. Y es que coincidimos en un grupo de mamás porque ambas somos mamás y yo veía cómo ella respondía. Me encantaba su asertividad, su empatía, su calidez, y yo decía, yo quiero ser amiga de esa señora. Entonces, por coincidencias de la vida, llegamos a conocernos y hoy somos amigas. Me encanta el estilo de persona que es y por eso la invité a hablar de un tema desde su área de trabajo, cómo es que se manejan las emociones, y ella decidió llamarle a su tema "Es tu perro y tú lo bañas". Es un tema que ha causado revuelo. Muchas personas me han escrito para preguntarme de qué se trata ese tema. Y pues bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola, hola Leti, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola a todos los que nos están viendo. Pues yo Buenas. feliz de que estés aquí y agradecida de que formes parte de esta línea de conferencias, y me gustaría que comenzaras a platicar a qué te dedicas y también que nos compartieras con qué emoción te identificas. Bueno, pues hola otra vez. Leti ya contó un poquito de mí. Yo soy licenciada en Derecho y desde hace casi 20 años me dedico también al ámbito de la traducción. Mi especialidad es la traducción jurídica, precisamente por el antecedente académico que tengo. Soy perito traductor en inglés del Poder Judicial de la Federación en México y también del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Eso quiere decir que yo puedo hacer traducciones que tengan validez oficial. Básicamente eso es lo que hace un perito. Una traducción que se puede usar en un proceso judicial, es decir, un juicio, o, por ejemplo, para hacer trámites migratorios, para hacer trámites de movilidad académica, por ejemplo, registro de personas que nacieron en el extranjero y ahora quieren reconocer su estado civil o su nacimiento, etcétera, en el país, o bien van a irse a otro lugar, en fin. Eso es lo que hace un perito en general. En otros países nos llamamos traductores jurados, nos llamamos traductores certificados. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que yo me manejo todos los días. Eso es lo que hago todos los días. Algunas personas dicen, es que tú no ejerces tu carrera, ¿para qué la estudiaste? Sí la ejerzo, pero en una variante, en una rama que se combina además con la traducción, que es mi pasión, es lo que me encanta hacer. Un tiempo también fui intérprete en tribunales, ahora ya no me dedico a eso por la cuestión de la maternidad. La verdad es que los horarios no son muy amables, entonces me dedico 100% al tema de la traducción. Ok, muy bien, Pau. Y entonces, ¿con qué emoción es con la que tú te identificas y por qué? Pues mira, en este ejercicio profesional hay muchas emociones. Particularmente yo me identifico con la emoción de la pasión. Esa es mi emoción más fuerte. ¿Sí? Y lo digo de esa manera porque verdaderamente se necesita ser muy apasionado para poder sentarte un montón de horas enfrente de una computadora para estar trabajando con textos, pero además no solo es eso, estás trabajando con la cuestión de vida de una persona, la vida personal, la vida comercial, laboral, migratoria. Entonces, estás manejando o estás tratando de ayudar a una persona a poder acceder a un siguiente nivel, a un siguiente paso de vida. Eres una conexión, eres un puente, y si lo haces sin pasión y sin ganas, la verdad es que puede salir muy mal. Ok, sí. Yo creo que en cualquier área de trabajo, si no lo haces con gusto, con encanto, pues eso
se pierde. Y bueno, ya curiosando un poco en esta profesión que tú tienes, ¿qué preparación se necesita para ser perito? Mira, como tal, el perito puede tener muchos antecedentes académicos, especialmente en el área en la que yo me muevo. Si bien es cierto que la traducción sí se imparte como una licenciatura aquí en México, Ujú, debido a que hay muchos idiomas y no todos se manejan dentro de las carreras que se ofrecen, la mayoría de las ocasiones encontramos inglés, en algunas muy pocas francés y bueno, hay una cantidad impresionante de idiomas en el mundo. Entonces, eh, nosotros los peritos traductores tenemos que saber traducir. Eso es un hecho y esa es como la base sobre la que se construye todo este ejercicio. Saber traducir significa que tienes una preparación académica en ello, sea que hiciste una licenciatura o hiciste algún posgrado, alguna especialidad, existen maestrías en traducción, en fin, tienes que saber traducirlo, pero no solamente porque sabes el idioma, porque te fuiste a estudiar al extranjero o porque toda tu vida estudiaste en escuelas bilingües, por ejemplo. Está bien, es un buen comienzo, pero necesitas profesionalizarlo, necesitas metodología, necesitas teoría, por supuesto, necesitas muchas horas de práctica, necesitas conocer la gramática del idioma propio y del idioma al que vas a traducir. Tienes que saberte la parte más fina de la sintaxis, de la gramática, la ortografía, en fin, son muchos detalles, pero todo se resume a hay que estudiar traducción, sí, de una forma escolarizada, de una forma estructurada para poder acceder a esto. Y bueno, es ok. parte de lo que el tribunal nos pide tener, nos evalúan en ello para que podamos comprobar efectivamente que no solo sabemos hablarlo, sino que conocemos la forma de trasladar los mensajes de un idioma a otro y que el mensaje se mantenga íntegro, se mantenga fiel, que se pueda entender en la región en donde se va a utilizar ese documento, por ejemplo. Entonces, es por ello que necesitamos tanto estudio y además no se termina, no es como de ya acabé la licenciatura de 4 años, ya titulé y bueno, ya puedo trabajar. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo nos estamos actualizando, todo el tiempo hay que hacer cursos. ¿Diríamos que somos una bola de ñoños? Sí, pero nos encanta esto. Yo sé que te encanta estudiar. Y hablando de esta traducción, ya hablando, trasladando todo tu trabajo, tu conocimiento al mundo de las emociones, ¿por qué elegiste este título? Es tu perro y tú lo bañas. Platícame, porque mucha gente me escribió preguntando, ¿de qué se trata el tema? Y yo, te espero el martes, te espero el martes. Mira, la verdad es que es más que un tema, es una mini anécdota. Muchos años trabajé al lado de una gran amiga que también es traductora y es maestra de inglés, ella ahora vive en el extranjero. Y bueno, dentro de las mil cosas que nos pasaban, siempre nos ha ocurrido, y yo creo que todos los compañeros traductores me podrán entender en eso, siempre llega un momento en el que te topas con alguien, con un cliente que tiene una urgencia, que tiene una presión encima, que tiene que entregar el documento, la traducción de lo que se trate para antier. Y los mexicanos sabemos mucho de eso. Entonces, esta anécdota del es tu perro y tú lo bañas se refiere en general a la cuestión emocional, la cuestión de la urgencia, la cuestión de la emergencia, no es mía, no es la del traductor, es la de la persona que llega conmigo. Una persona hizo un poco ahí enojar a mi amiga porque le estaba exigiendo buen precio, a buena velocidad, lo quiero para antier y lo quiero todo, y enojado. Entonces mi amiga decía, mi amiga le gustan mucho los perros, entonces decía, pero ¿por qué yo tengo que hacer las cosas así? Si el que llegó tarde fue él, si el que no entregó a tiempo fue él, si que, o sea, estaba muy molesta. Y entonces dice, es que es su perro, él lo tiene que bañar. Entonces, y la verdad es que hace mucho sentido. Y no es porque uno no pueda ser empático con el cliente o porque uno no pueda entender que efectivamente todos podemos llegar a una situación de urgencia o de emergencia o de necesidad y está bien. Pero muchas veces las personas con las que tenemos contacto nosotros, y creo que no solo en esta profesión, sino en muchas otras, llegan y tratan de cargarnos a nosotros
con algo que realmente no conocemos, no sabemos por qué llegaron a esa situación de emergencia o de presión, de tiempo sobre todo. Y aunado a ello vienen muchas otras emociones conectadas que tienen que ver con cuestiones de la persona, no de nosotros. Déjame ponerte un ejemplo y bueno, me estoy ya metiendo más al tema, pero ahí tú me vas guiando. No, tú síguele. Muchas veces, por ejemplo, tenemos la cuestión de que en general las traducciones no son muy bien valoradas. Y con valorado no me refiero al precio, me refiero a la cuestión de lo que significa saber un idioma que no es el propio. Muchas personas han tenido en su antecedente de vida, digamos, estudios académicos en la escuela, pues en la educación básica, secundaria, etcétera, o bien hicieron cursos, o bien les vendieron un paquete y les dijeron, amigo, tú en un año vas a ser bilingüe y vas a poder viajar a todos lados y vas a poderte comunicar y vas a lograr el trabajo de sus sueños y es un muy buen trabajo en mercadotecnia. Y yo creo que más de uno conocen de qué tipo de publicidad estoy hablando, ¿no? Entonces, hay una situación de un mensaje erróneo. Es cierto que puedes aprender un idioma en 6 meses o en un año, pero una cosa es saberte comunicar, saber, por ejemplo, viajar y que no te confundas con los letreros del aeropuerto, o llegar y pedir de comer, o preguntar dónde está el baño, o sea, supervivencia. Y otra muy distinta es poder ser funcional al 100% en 2 idiomas. Es un mundo de diferencia. Obviamente por el desconocimiento de la profesión, muchas personas piensan que por el solo hecho de saber hablar un idioma, ya eso les da la capacidad, la habilidad, la calificación de poder hacer una traducción de un texto especializado con vocabulario técnico quizás a otro idioma. Es muy distinto. Y el ejemplo más claro lo pueden ver cuando le pican a la traducción de Facebook. Si ven una publicación en inglés, por ejemplo, y le picas, hay cosas que saltan en el resultado que dices, esa palabra no tiene sentido, ¿qué está haciendo ahí? O es más, pones un texto en Google Translate, que mucha gente lo usa y está bien, es una herramienta útil, pero la pones ahí y cuando te devuelve el texto traducido de forma automática, te das cuenta que hay cosas y hay palabras que no tienen sentido, que no vienen al contexto. Entonces, si eso lo trasladas a la vida real, muchas personas piensan que por el solo hecho de poder haber hecho un curso de un año, haberse ido a vivir 3 meses a Canadá, o haber mandado al hijo o al sobrino a un veranito a hacer un curso, ya con eso tenemos el conocimiento, la capacidad, la calificación, etcétera, para poder traducir. Entonces, en ese antecedente mental, cuando la persona llega con nosotros, muchas veces llega con el desconocimiento de lo que implica traducir, el desconocimiento de lo que implica todos los años de estudio que tenemos y además el asunto de la terminología, que eso es otra cuestión distinta. No es lo mismo que te pidan traducir una carta de recomendación que te está haciendo tu escuela para acceder a una beca, que llegues conmigo con una patente, por ejemplo, o que llegues conmigo con un manual para operar plataformas petroleras. A veces ni en español sabes qué significa. Entonces, ahora imagínate traducirlo a otro idioma. O sea, lleva muchas cuestiones. Entonces, la persona llega con emociones. Siempre va a llegar un cliente con emociones contigo. Puede llegar con emociones positivas o puede llegar con emociones negativas. Las positivas, por ejemplo, pueden ser que llega tranquilo, que llega confiado, que llega con el conocimiento de qué es lo que necesita, entonces está, digamos, en paz, ¿no? Sabe lo que va a solicitar, sabe que va a tener un costo, que va a implicar un tiempo, que se requiere ciertas habilidades profesionales que quizás no tiene o no cuenta con el tiempo para hacerlo, en fin. Pero por otro lado, y a veces nos vamos que mucho el porcentaje de clientes está en este grupo, llegan con emociones que tienen que ver con desconocimiento de la situación, aunado a una presión de tiempo, una presión financiera, y entonces llegan, por ejemplo, desesperados, llegan con desagrado,
llegan enojados porque alguien les hizo un mal trabajo, porque alguien les cobró algo que no debía de haberles cobrado, entonces ya llegan contigo en el último minuto y queriendo que les saques el trabajo así y que no les cueste más de 3 pesos. Llegan angustiados porque es una cuestión personal, por ejemplo, porque si no presentan el documento tal, quizás sean sujetos a un proceso migratorio que les haga tener que salir del país, ¿no? O quizás es un juicio y entonces tienen que presentar pruebas y esas pruebas son determinantes para saber si ganan o pierden. O llegan a veces incluso con el tema del desprecio. Desprecio por la persona que tiene que traducir, o sea, nosotros. Desprecio porque piensan que ellos saben más que nosotros y a veces sí es cierto. No podemos pretender que el traductor sabe todo. No hay forma, no somos enciclopedias, solo sabemos dónde buscar la información, que es muy distinto. Y entonces te enfrentas a un cúmulo de emociones y si a eso le sumas que hay un costo, y todos sabemos que el dinero puede, puede allí desatar muchas cosas en las personas, entonces realmente tienes que saber gestionarlo. O sea, no solo es atiende al cliente, no solo es dile el precio y que te mande sus cosas y tú las trabajas y hay muchas cosas más que tienes que saber para que puedas entonces tener una relación exitosa con tus clientes, a veces con tus colegas también, y entonces poder llevar a buen puerto el proyecto que te están poniendo en las manos. Exacto, entonces como mencionas tú, una parte súper importante es saber reconocer la emoción con la que viene la otra persona y su trasfondo, ¿no? Porque tú ya ves hasta atrás qué es lo que él viene ya con esta mentalidad, a lo mejor le vendieron esta situación en la que él ya iba a ser un sabio en tal idioma y resulta que no, y además viene cargado de una emoción. En ese aspecto, ¿tú qué eliges hacer cuando el cliente viene con estas emociones desagradables hacia ti en tu trabajo? Mira, en el presente, ahora en este momento, después de tantos años de ejercicio profesional, de conocer otros temas, de investigar, de hablar con gente como tú, porque de verdad que los psicólogos, los especialistas en salud mental, en procesos mentales, no sabes cómo nos ayudan. Incluso conozco, como paréntesis, conozco a una intérprete que además es psicóloga y ayuda a los colegas tremendo porque estamos sometidos a presión todo el tiempo. Este trabajo parece que es nada más sentarse y estar en la computadora y listo. No, de verdad está sobre un tema de presión de tiempo todo el tiempo, porque cuando el cliente llega contigo ya trae un cúmulo de muchas cosas. Entonces, regresando a tu pregunta, después de todos estos años de experiencia, después de tantas cosas que nos han pasado y siguen pasando, la elección es justamente el título de esta plática. Es tu perro, tú lo bañas. Es decir, el asunto de la emoción que tú traes, del trasfondo de tiempo, urgencia, bagaje cultural, si quieres, no es mío, no es del traductor, porque es la primera vez que yo tengo contacto con la persona. Muchas veces no lo conozco. O quizás me habla alguien y me dice, oye, te voy a mandar a fulano de tal que es mi amigo, es mi compañero, etcétera. Y listo, o sea, quizás solo tienes un antecedente de conocer el nombre de la persona en el mejor de los casos, pero la mayor parte de las veces no es así. Entonces, yo no puedo saber qué fue todo lo que recorrió esa persona hasta que llegó conmigo. Quizás hizo una búsqueda en internet y me encontró en la lista de peritos, porque son públicas. Entonces, si la persona busca en el diario oficial o en la lista del tribunal, ahí está mi nombre. O quizás fue a alguna oficina de gobierno donde tienen la lista. En fin, ¿no? O llegó por recomendación, etcétera. Pero hay tantas otras ocasiones que llegan porque es el último recurso. Porque le dijeron, ah, fulano te saca la chamba, ¿no? Y llegan contigo, pero ya trae un montón de cosas atrás. Entonces, yo no llegué con el perro. ¿Me explico? Sí. O sea, yo no traigo al perro. El perro le trae la otra persona. Entonces, la emoción no es propia. No me la debo de apropiar. Esa es la sugerencia, tip, solución más grande. La emoción no es mía, la emoción es de la otra persona. Pero eso no quiere decir que yo no pueda empatizar, que yo no pueda apoyar
o si quieres usando la palabra abrazar, porque también tiene que ver un asunto de poder tranquilizar al cliente, poder hacerle sentir la confianza suficiente de que yo le puedo ayudar a resolver el asunto que tiene en las manos, en la medida de lo posible y si eso es posible, porque tampoco hago milagros. Si me piden que para mañana haga la traducción de un libro, pues de verdad quisiera hacerlo, pero no me es posible. El día tiene 24 horas y ya llevamos recorrido medio día, entonces no hay forma. Y eso tienes además que manejarlo con la cuestión financiera, que siempre es un tema, porque bueno, es algo que debe de saberse, las traducciones no son baratas. O sea, eso de las 3B, ni en mi profesión ni en ninguna existe. Quizás solamente con los vagoneros del metro y nada más. Sí, la verdad. Entonces, cuando mucha gente llega con nosotros o con quizás algún otro profesionista y es que quiero con las 3B, bueno, pues si tus 3B son bueno, bonito y de buena calidad, bienvenido, con mucho gusto en que puedo servirte. Pero si estás buscando bueno, bonito y barato, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que hago ahora. Trato de entender y ponerme en los zapatos del cliente. ¿Qué le está pasando? Llegó conmigo porque lo recomendaron, pero la verdad es que tiene una necesidad financiera o verdaderamente no le alcanza. Ok, ¿puedo ayudarlo? Porque también se vale, o sea, no se trata que a todo mundo le voy a cobrar y tampoco es el sapo según, la pedrada según el sapo, perdón. O sea, tienes que modular un poco, tienes que analizar, pero, Exacto. pero sí tienes que también ser empático en la situación de que si la persona ya viene angustiada, viene con prisa, viene con presión de tiempo, porque ya lo rechazaron de varios otros lugares, porque le hicieron un mal trabajo, y obviamente por uno, pues calificas al gremio, ¿no? Entonces tienes que ser muy inteligente. El perro no es tuyo, pero eso no significa que le vayas a dar una patada al perro. ¿Me explico? Exacto. Tienes que ser muy inteligente en esa situación y ser profesional. Ser profesional, ser ético, estar tranquilo, estar sereno, no comprarte la bronca. No te pelees. Si es necesario, mantén tu punto, ¿no? Explicas y demás, pero no te pelees. O sea, ¿qué se soluciona peleando? Exactamente. ¿No? Entonces, lo que tú haces a través de tu aprendizaje en inteligencia emocional es separar la emoción de la otra persona de la tuya, no contagiarte o contaminarte de la emoción de la otra persona. Y en esta separación que tú haces, ¿algo se produce en ti? ¿Qué emoción se produce? Porque me estás platicando acerca de, entiendo que su emoción, entiendo que trae cargando una historia, experiencias, incluso malas experiencias con profesionales de tu misma área. Lo entiendo, eso es ser empático, asertivo, pero ¿qué se mueve en ti? ¿Qué pasa contigo cuando esta persona llega con su maleta de experiencias y su maleta de emociones ya? Bueno, ahí sí hay que ser muy sinceros. No es que uno siempre sea bien asertivo y todo completamente zen y aquí no pasa nada y respiremos todos amor. No soy cariñosito, o sea, no me sale amor de la... ¿Me explico? O sea, muchas veces reaccionas. Viene la persona y te avienta todo lo que trae encima porque está buscando en dónde descargar, ¿no? Y entonces, ¿qué haces tú? Tienes de dos sopas, o sea, lo cachas, lo abrazas y te embarras todo lo que trae, o esperas un momento y respondes. No es lo mismo reaccionar que responder. La reacción es inmediata, es emocional y como decimos en México es con las tripas, ¿no? Me pegas, te pego. Me sacas la lengua, pues yo te saco los ojos. ¿Me explico? Pero eso no va a llegar a ningún lado porque el lenguaje de las emociones, y tú lo sabes mucho mejor que yo y lo puedes explicar mejor que yo, el lenguaje de las emociones es un lenguaje que tiene que ver con un asunto de, si lo puedo decir así, con un asunto de instinto, ¿no? Es un asunto meramente instintivo, porque no meditas por qué estás tan enojado, no meditas por qué le dijiste groserías, no meditas muchas cosas. Entonces, si tú te das los 2 segundos y esperas a que desconectes el USB del instinto y conectas el del raciocinio,
Y entonces ya puedes dar una respuesta que no genere una peor emoción o una emoción más negativa, si lo puedo decir de esa manera, ¿no? Porque si llega insultándome, y ha pasado, sí, de repente llega gente que trae espada desenvainada y nada más está viendo a ver quién le paga lo que le hicieron todos los que venían atrás. Entonces, ¿de qué serviría si yo me sumo a la fila de todos los que le hicieron algo? Tengo que tomarme 2 segundos, respirar y poder dar una respuesta lo más correcta posible. No siempre se puede, debo de ser honesta, o sea, la verdad es que no siempre llegas a ese punto y a veces te exaspera la situación, porque te están diciendo, es que usted cobra muy caro, es que por qué, cómo se atreve, es que mi sobrino que estudió tanto tiempo y es que y yo sé más que usted, dirá, pues sí, pero en este momento, por la situación que usted tiene y la necesidad específica que usted necesita cubrir, la persona que le puede ayudar soy yo. Y no soy la única, por eso hay una lista de peritos. Si yo no le puedo ayudar, con mucho gusto le proporcionan la lista y usted puede revisar quién más le puede apoyar. Le di una Exacto. respuesta. O sea, no lo dejé volando ni le respondí en la misma medida porque no se trata de confrontar, se trata de resolver. Si yo, profesionista, no le puedo resolver su situación, al menos le puedo ofrecer una solución alternativa. Y si de plano no se puede, pues no se pudo y ni modo. ¿Sabe qué? Discúlpeme, en esa situación o con esa actitud o en ese contexto o en este momento no le puedo apoyar. Ya, mejor, mejor córtale, chavo, porque si no, llega un momento en el que es muy difícil contener la emoción propia, porque sí te enojas. Por supuesto que te enojas. O a veces te pasa que, bueno, a mí me pasa, que ha llegado gente conmigo, gente muy humilde en el sentido del recurso económico, que los mandan de las oficinas, por ejemplo, del registro civil, y les dicen, vaya con fulano ahí que le traduzca su acta, porque vienen de Estados Unidos, por ejemplo, personas en una situación migratoria irregular, que llegan acá, traen documentos y pues necesitan darle una identidad a sus hijos aquí en México. Entonces, si te pones en ese sentido a analizar, pues son personas que quizás no tienen todo el dinero del mundo para pagarte. Es más, a veces ni siquiera entienden exactamente qué necesitan ellos mismos porque no les explican, nada más te los avientan. Entonces llegan y ya traen una situación de desesperación, de angustia, de no saber qué está pasando y entonces traen muchas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que responder, no reaccionar, tengo que responder, analizar 2 segundos qué está pasando, por qué la persona llegó de esa forma conmigo, por qué llegó quizás en una actitud altanera, Exactamente. ¿no? ¿Por qué llegó con la prisa encima? ¿Por qué llega gritando? ¿Por qué llega enojado? ¿Por qué llega desesperado? 2 segundos, analiza 2 segundos y entonces quizás puedas encontrar la respuesta. Y la respuesta Exacto. sale de acá, no sale de acá. Exactamente, como dices tú, hay que entrenar esta parte frontal del cerebro, que es la que se encarga de tener las estrategias para regular esta parte que es instintiva, natural y que ya viene con mucha herencia incluso para reaccionar frente a ciertas situaciones. Entonces, me encanta esta parte en la que aclaras pues es la emoción de la otra persona, pero yo decido si reacciono o respondo. Yo tengo ese poder en mí de elegir si voy a reaccionar o que es como contagiarme de la emoción de la persona, o voy a responder para darle una respuesta y a lo mejor esa persona también baja esa defensa tan grande que trae junto con sus emociones y podemos llegar a un acuerdo. Y esta parte en la que tú planteas ser compasivo con uno mismo y decir, a ver, pausa, un segundo para poder pensar y analizar cómo le puedo responder a esta persona y lograr que esta persona consiga lo que necesita, que a veces, como dices tú, no entiende, porque aparte hay que desmenuzar qué es lo que necesita. Entonces es darte permiso de hacer esa pausa, es ser compasivo.
y sumar toda esta parte que tú ya manejas muy bien, la empatía y la asertividad, para poder lograr una comunicación con otra persona. Pero también si yo no llego a un acuerdo, si esta persona no decide disminuir la intensidad de su emoción, se está bien. Se vale decir, no puedo trabajar con usted y aquí hay, pero no terminas en una pelea, sino aquí hay otra opción, aquí hay una lista que usted puede buscar. Por eso me encanta tu punto de vista. Entonces, Gracias. me gusta esta parte en la que tú manejas la parte emocional, no solo contigo, sino también con tu cliente. Eso es ser muy compasivo con uno mismo y con la otra persona. Y bueno, Pau, también me gustaría que nos compartieras por qué es importante para ti que conozcamos de emociones como personas y como profesionistas. Mira, las emociones las tenemos todos por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, una de las herramientas más útiles que podemos tener es conocernos mejor. Así de sencillo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, me acabo de comprar una freidora de aire, están de super moda. ¿Qué es lo primero que debería de hacer? Sacar la canastilla y meter las papas y volver a meterlas y prenderle, pues a ver qué pasa. O sacarlo de la caja, sacar el manual e investigar. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa si le pico aquí? ¿Qué pasa si hago este otro movimiento? ¿Qué pasa si quiero cocinar alitas y otro día quiero cocinar pescado? Cada cosa tiene su función. Por algo está allí, la máquina fue construida de una cierta forma, con una cierta función para un cierto propósito. Pero si yo no conozco la función, el propósito, los componentes y no los pongo en práctica, no le voy a sacar el mayor provecho a esa máquina. Si traslado eso a la persona está integrada por varios aspectos. Sea o no sea creyente quien me esté escuchando, siempre tenemos que recordar que la persona tiene tres aspectos: el aspecto corpóreo, el cuerpo, el aspecto emocional, volitivo, intelectual, que en algunos casos se llama alma, en otros casos le llaman mentalidad. Ayúdame, porque seguramente hay otros nombres que yo no me sé y que seguramente tú sí te sabes. Y hay una parte que tiene que ver con el asunto espiritual. Creas o no creas en lo que gustes creer. Entonces, yo tengo que conocerme en la cosmovisión que yo tenga, tanto del mundo como tal, como de la propia. Yo tengo que saber quién soy, cómo soy. Cada persona tenemos un cierto catálogo de emociones. Quiero pensar que todos tenemos, perdón, todas las emociones, pero hay algunas que son preponderantes. Entonces, hay gente que por su temperamento y su carácter es colérico, ya se me olvidó mi clase de Sanguíneo, psicología. Es sanguíneo, colérico, melancólico. sanguíneo, exacto. Y entonces, en ese aspecto de la personalidad, hay ciertas emociones que surgen más rápido que otras. Decimos que hay gente que es de mecha corta, ¿no? Gente que se prende, nada más le picas la nariz y dices, oye, cálmate, no pasa nada. Hay gente que tranqui, ¿no? Y que hay otras cosas que le hacen reaccionar que no son necesariamente el asunto de la ira, por ejemplo, hay gente que es un poco más enfocada hacia la tristeza, ¿no? De la película de Intensamente, esa es la que nos puede dar mucha luz en ese sentido. Entonces, para yo saber cómo puedo manejar mis emociones, pues primeramente tengo que saber cómo reacciono yo ante los estímulos del exterior. Yo, por ejemplo, Paula, yo soy una persona que se enoja. Yo reacciono fuerte. Me refiero con fuerte no a que pueda controlar la emoción, sino al contrario. O sea, si a mí me vienes a decir algo que no me gusta, mi reacción natural es inmediatamente ponerme alerta y ponerme a la defensiva. O sea, ándale, nada más dime algo y te lo voy a contestar. Yo soy así, pero conociendo que soy así, entonces ya puedo controlarlo. O sea, en lugar de
que el perro suelte la mordida, le jalas la correa al perro. Es tu perro, tú lo bañas. ¿Me explico? Entonces, Exactamente. sí es súper importante conocer las emociones propias. No todo el mundo reacciona igual ante los mismos estímulos. Hay gente que le purga verdaderamente que le vengan a decir que su servicio es caro, hablando ya de la profesión. Entonces, ¿por qué te enoja que te lo digan? ¿Cuál es tu relación o tu idea con el dinero? ¿Qué emoción te genera eso? Y eso lo aprendí de ti. Sí, Muy bien, la neta, la muy neta. Y bien, puse tú muy atención. bien. Sí, puse atención. Pero es cierto, de verdad, hay gente que tiene sentimientos distintos ante el asunto financiero, por ejemplo. Hay gente que le produce desesperación el dinero, que le produce angustia, que le produce una euforia incontrolable. Hay gente que le produce tristeza, que le produce una sensación de pérdida profunda. En fin, hay muchas maneras. Y de la misma manera lo hay con la cuestión familiar, con la cuestión personal, en fin, todo lo que implica el mundo en el que nos movemos. Entonces, si tú conoces tus emociones, si analizas tus emociones conscientemente, puedes saber cómo manejarlas mejor. Entonces, regreso a mi ejemplo porque quiero que, o sea, no quiero decir que todo el mundo está mal o que todo el mundo está bien. Yo lo hablo de lo que yo sé. Si yo sé que me enojo muy fácil cuando a mí me dicen, por ejemplo, es que ¿por qué se tarda tanto en ese trabajo si es muy fácil de hacerlo? Menospreciando mi trabajo, yo reacciono con enojo ante el menosprecio. A mí me molesta el menosprecio, pero como ya sé que me molesta, cuando empiezo a escuchar que me están diciendo algo así, inmediatamente puedo bajarle 2 rayas a mi emoción y poder responder adecuadamente. La persona no me está menospreciando a mí, a Paula, está menospreciando la idea y el concepto que tiene del trabajo que hago, que no es una idea que yo le di, es una idea que tiene por su antecedente, por sus experiencias, quizás por ignorancia, y no tiene nada que ver conmigo. Me acaba de conocer, acaba de hablar conmigo, apenas llevamos 10 segundos en la llamada. No puede ser que me esté rechazando a mí. Por lo tanto, pues ¿para qué me enojo? No es conmigo el asunto. El perro es de la otra persona. Exactamente. ¿No? Me parece genial este ejemplo que das. Es la emoción de la otra persona, pero si yo me conozco, entonces puedo regular y hacer todo este análisis en segundos, como tú dices. Esta concepción que trae la persona sobre tu trabajo, sobre tu habilidad, no se la diste tú, ni siquiera te conoce, lleva 10 segundos hablando contigo, entonces no es hacia ti, es todo el aprendizaje que esa persona ya trae atrás y que a veces nosotros por no conocernos nos compramos el mensaje de la otra persona y además pasamos por un mal momento por comprarnos el aprendizaje que ha traído la otra persona, que yo no sé ni dónde lo aprendió ni cómo lo adquirió, pero yo estoy decidiendo. Entonces ahí es donde yo decido y me parece genial esto que dices. Yo me conozco y sé que con esto me enojo. Entonces yo elijo cómo sentirme en ese momento. Yo elijo detener mi enojo y decir, oye, esto no te lo está diciendo la persona porque te conoce, ni siquiera te conoce. Entonces, muchas gracias por todos estos ejemplos que nos compartes. Y con respecto a la ira o al enojo, como se conoce, tú y yo habíamos platicado alguna vez que en realidad esas personas, esos niños que también manifiestan ese enojo, lo que necesitan en el fondo es amor, porque no lo han recibido y porque necesitan sacar esta fuerza, esta energía a través del enojo para poder ya no ser dañados, porque no han recibido el amor suficiente. Con respecto a eso, ¿nos puedes comentar algo? Claro, mira, yo la verdad es que no sé, no soy psicóloga, entonces hay muchas cosas que por supuesto ignoro del tema. Sin embargo, entre el trabajo que me ha tocado hacer en el paso de muchos años y lo que he aprendido de personas como tú, justo eso es lo que he aprendido. La emoción que tiene el adulto tiene su raíz en la niñez, en la crianza, en la forma en la que vivieron sus primeros años de vida. Entonces, una persona que reacciona con ira, con furia,
ante la vida, tuvo algún antecedente que le lastimó, que le hirió, que le dejó marcado. O sea, el asunto de las marcas sí es cierto. Y yo creo que todos, absolutamente todos, si hiciéramos en este momento un ejercicio de introspección y de retrospección, podríamos identificar de dónde vienen las cosas que nosotros traemos a flor de piel. Entonces, sí, yo sí creo que una crianza con amor, una crianza que siempre vaya basada en el principio del amor, que no quiere decir permisibilidad, no quiere decir ser laxo en disciplina o en límites, no tiene nada que ver, porque puedes disciplinar con amor, pero si tú pones primero al amor, el amor cambia completamente el concepto que una persona puede tener acerca de la vida. El amor definitivamente tiene ese poder, ese potencial de marcar de forma positiva completamente todos los recuerdos y todos los aprendizajes que además van a servir para que la persona pueda funcionar en la vida el resto de su vida, permitiéndome el pleonasmo. Entonces, yo creo que si nosotros como profesionistas primero entendemos ese punto, las personas que vienen con una situación de enojo, de furia, que siempre están como de malas, tiene que ver con una situación de amor. No quiere decir que lo vaya yo a salir corriendo a abrazar, porque además seguramente va a decir vieja loca, ¿no? Payasa a la distancia, ¿no? Pero sí puedes tener una actitud amorosa. Y eso significa que puedes ser paciente, que puedes ser amable. O sea, ser amable no significa decir con permiso, pase usted. No, eso no es ser amable. Ser amable es hacerte amar y mostrar amor a otros. Entonces, si eso es la línea que sigues, si ese es, digamos, tu filtro, el filtro del amor, el que te permite sentir compasión, amabilidad, ser paciente, ser templado en tus respuestas, entonces vas a lograr una comunicación efectiva con la otra persona. Porque cuando la persona siente que no es atacada, que no le están respondiendo en el mismo nivel o en la misma línea en la que la persona empezó a comunicarse, inmediatamente en primer lugar la sacas de balance, la sacas de su posición y tiene que bajar la guardia, porque entonces se da cuenta, a ver, esta no es la forma en la que me tratan. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa persona está siendo amable conmigo? E insiste en ser amable, porque además no nada más es soltar así como ahí le va un cachito de amabilidad a ver qué pasa. No, o sea, es decidir comportarse de esa manera, aunque tengas ganas de gritar y de salir corriendo. Tienes que pensar siempre, estoy hablando del ejercicio profesional, tienes que pensar, soy el profesionista, entonces no me puedo comportar de otra manera. O sea, sí podría, ¿no? Pero decido no hacerlo. Entonces decido ser amable, decido ser paciente, decido hablar correctamente, decido no subir el tono de mi voz, decido escuchar antes de darle una respuesta a la persona, incluso si me tengo que echar todo su mensaje de enojo. No estás obligado, claro, por supuesto que no. Pero si eso te permite también a ti respirar para responder, mira, nada más cierra los oídos y deja que termine la persona de hablar y entonces respondes. Si lo filtras a través del amor, funciona. Siempre sí o sí funciona. Si al niño lo crías con amor, va a aprender que las cosas pueden hacerse de esa manera, aunque no estén saliendo bien. Aunque la situación se torne negativa, el amor puede cambiarlo, al menos hacia adentro. Y entonces te va a permitir a ti reaccionar de una forma distinta. Exactamente, porque ahí cuando tú tienes este conocimiento propio, ya identificas y alcanzas a ver que esa persona que viene con su maleta de enojo, lo que hay detrás realmente es esta necesidad de amor, porque no se la dieron, o porque pudo ser maltratado, porque N cosas pasaron antes. Si tú le das esta cosa que él necesita, que es el amor, la amabilidad, como tú dices,
la persona cambie como, esto es lo que yo necesito, y entonces conectan contigo, y ahí es cuando tienes clientes fieles, porque estás entendiendo lo que les está pasando. Y Exacto. entonces, además, eso suma a tu profesión, porque comprendes lo que trae la persona, decides no contagiarte de esa emoción, porque sí es una elección, y entonces esa persona se va contenta, se va tranquila y además habla bien de tu trabajo. Ajá. Exacto. Entonces, es todo un teje y maneje, es todo un proceso, y yo te Es un agradezco mucho. arte. Esto es un Es un arte, de arte. verdad. Sí, porque conocerse no es tan fácil, aceptar No, estas partes oscuras, estas sombras y esta exacto. luz que también tienes, no es fácil, pero abrazar esta sombra es importante, porque solo así te vas a poder regular, solo así vas a poder gestionarte y conectar con las personas allá Ujú. afuera. Conociendo tu sombra y tu luz es una parte importante en el área emocional. Pues Pau, yo te agradezco mucho, mucho, mucho habernos compartido este tema y miren que se me hizo del rogar, pero aquí la tenemos compartiéndonos toda esta información. Y pues, Pau, me gustaría que les dijeras a las personas en dónde te pueden encontrar y pues cuáles son tus servicios más puntuales. Claro que sí. Primero, gracias. Gracias por esta plática. Ya se acabó, no puedo creer. ¿Qué pasa? Bueno, en Facebook recién abrí la página, así que pues estoy ahí trabajando en subirles contenido interesante sobre idiomas, traducciones, etcétera. La página es Letera con doble T, Letera Vita Idiomas. Ahí me pueden encontrar en Facebook. Si me buscan en la lista de peritos en la Ciudad de México, ahí aparezco con mi nombre completo, Paula Pérez Bonilla, igual en el diario oficial dentro de la especial de traducción en inglés en el primer circuito, que es el de la Ciudad de México. Ahí estoy. Ahí me pueden encontrar también. Estamos trabajando en la página web para poderles también ahí ofrecer todos nuestros servicios y demás. Como les comentaba al inicio de esta plática, yo soy perito traductor en inglés. Esto quiere decir que puedo hacer traducciones certificadas con fines oficiales en inglés, es decir, el español al inglés y del inglés al español. Con validez, bueno, yo estoy autorizada en la República Mexicana, pero las traducciones son válidas en todo el mundo. Esos son los servicios que yo ofrezco y además dentro del despacho de traducciones tenemos también especialistas en otros idiomas como francés, portugués, italiano, alemán, coreano y si no lo tenemos, se lo buscamos. Lo conseguimos. Sí, se lo conseguimos, eso no es problema. Pues muchas gracias, Pau, por esta plática tan rica. Y ya ven por qué es una mujer tan maravillosa. Pues yo soy Leti Vázquez, soy psicoterapeuta de juego y salud emocional. Y si quieres conocer más sobre emociones, te espero hoy a las 8 de la noche con el tema psicoanálisis y emociones, porque recuerda que para ser papá y mamá sí se estudia. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Si ahí hay preguntas, pues voy a tratar de platicar con Paula para poderles contestar. Muchas gracias. Hasta luego.